Buenas tardes, los que están con nosotros. Hola a todos los que nos acompañan. Sí, hoy traemos un tema que creo que es bastante importante, pero es un tema que a veces es difícil hablarlo. Mm, no sé, más porque tiende a ser algo íntimo de uno, que a veces uno no quiere compartir mucho, más que por otra cosa. Y también, pues, cuando hablamos de este tema, el enemigo no quiere que se hable, entonces también a veces nos pone problemitas para fastidiar. El tema que tenemos hoy es la oración. Hoy vamos a hablar acerca de la oración. Como dice Esther, cuando habla del enemigo, no está hablando estamos hablando de la cuestión espiritual, ¿no? La misma vida. Yo creo que Dios pone, bueno, Dios también, no estoy descartando de que Dios no esté en control. Dios pone situaciones para que nosotros aprendamos. Pero hoy vamos a hablar específicamente de la oración, Esther. Hemos terminado varios temas más o menos ahí. No sé cómo hemos estado desarrollando. Este tema es un tema bastante amplio para hablarlo. Tiene muchas cosas, preparamos y tenemos ahí Esther hizo Sí. 12 hojas de notas, Esther. Bueno, no, estaba tomando notas de un libro, pero notas así de bosquejo no, eran más citas, pero y era más como para organizar mi mismo pensamiento, que es lo que se quiere compartir. No, No vamos a hablar todo lo que se puede hablar del tema, ni siquiera, yo creo que ni siquiera el 10%, solamente vamos a dar algo básico y de verdad es un tema que se puede estudiar a profundidad cuántas veces aparece algo acerca de la oración en la Biblia y quién nos puede enseñar acerca de ello. Pero hoy vamos a hablar, como decía Esther, acerca de la oración, ¿no? Y es un tema bastante difícil. Siempre que hablamos de la oración, pedimos mucha oración para nosotros, para la preparación, porque siempre pasan dificultades. Como Esther decía, yo creo que es un tema que el enemigo, que Satanás no deja mucho que hablemos. Hay un montón de libros escritos acerca de la oración. Tenga mucho cuidado porque a veces hablamos otra vez los conceptos y nos enfocamos en ciertas cuestiones de la oración y somos muy dogmáticos. Pero hay un montón de libros, no tenemos aquí, pero hay un libro que nosotros hemos usado, que es de una escritora acá creo que es tejana, y el libro está en Sí, español, que es de la oración en pareja. creo que cuando las parejas oran, ¿se llama? Algo así, Algo así. por ahí está el libro, pero, Es que pues, no somos muy buenos para ver la portada, que se nos olvida el título. no estamos usando enteramente este libro para desarrollar este tema, pero es un libro muy interesante, lo hemos usado en otras actividades que hemos hecho, como especialmente en los cruceros que hacíamos, porque ahí era fundamentalmente con las parejas. Pero el libro Ujú. tiene muy buenos consejos, es como unos 30 capítulos cortos, habla de algunos ejemplos, de algunos conceptos, y habla de cómo orar en pareja, cómo orar por la familia, cómo orar por las cuestiones económicas. Es un muy interesante libro. Yo creo que puede conseguirlo por la web en PDF. Sí, sí, yo estaba tratando de ver si lo encontraba y no lo encontré, pero no tuve mucho tiempo para buscar. Sí. Pero también se puede comprar en Amazon en versión digital Ah, ok. y no es necesario comprar un aparato para leerlo. Se puede bajar su versión para el teléfono o para la computadora y es gratis. Solamente tienes que comprar el libro que vaya a leer. Y no sé si está también creo que tienes como una cosa de Google que puedes buscar Es Google Book posible que y esté ahí. posiblemente esté ahí, no Ujú, estoy muy seguro. Porque el otro día estaba buscando un libro que ya no lo imprimen y sí está en Google Book, que es ujú. algo de educación. Pero es un libro que recomendamos por si no tienes la práctica de orar en pareja. Es un buen libro porque son capítulos cortos, dos, tres páginas, que Sí. son bastante como devocionales y te dan ideas de cómo orar con tu pareja. Sí, más que un estudio sobre la oración, es un libro que te anima a orar en pareja. Entonces, sí enseña algunas cosas acerca de la oración en sí, pero es más historias personales y tiene como un pequeño reto en cada uno. Y está diseñado como para leer un capítulo por día durante un mes o algo así. Sí, y, Aunque y, uno puede hacerlo diferente, puede leer un capítulo por semana o lo que sea, ¿no? y yo de verdad, no voy a decir lo tengo como libro de texto, pero siempre voy y leo y hay algunas cosas que me gustan, algunos conceptos que habla, pues, algunos ejemplos y todo eso. La oración, y ahí yo coloco la oración, una herramienta fundamental
en mi relación con Dios. Estamos tratando de expresar, estaba hablando con Esther y estábamos diciendo, bueno, ¿cómo vamos a hablar de la oración? Y me gustó a mí el concepto de usarlo como una herramienta, ¿no? Y hablábamos un poquito acerca, cuando hablábamos de esto de una herramienta, estaba tratando de explicarle a Esther y decirle, bueno, es que cuando digo una herramienta no estoy hablando de específicamente un martillo. Y Esther decía, bueno, ¿cómo se usa bien el martillo? Yo le digo, bueno, cuando hablo del concepto de que la oración es una herramienta fundamental en mi relación con Dios, estoy hablando de que la oración es la herramienta maestra, que Ujú. sirve para Como la todo, llave como maestra. la llave maestra, ¿no? No sé si a lo mejor hay en Venezuela esos multiusos navajas que traen navaja, alicate, como esta navaja suiza, porque es una Ah, navaja maestra para un montón de cosas. Esa es la idea de lo que queremos hablar hoy de la oración. La oración es una herramienta maestra fundamental en mi relación con Dios. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Hoy estamos enfocando más a lo que es la vida del creyente en general y obviamente como todo el tiempo vamos a tratar de enfocar en lo que es la familia, ¿no? O el matrimonio. Bueno, el matrimonio y la familia, pero el creyente. pero antes de entrar en esa parte, vamos a tocar un poquito la base de lo que es la oración, lo que Ajá. no es y lo que es. Y a lo mejor la gente dice, bueno, la oración y todo eso, y ya tienen un concepto preconcebido, ya tienen sus propios dogmas, o va a decir que sea un tema muy aburrido de todo, pero espero que sea de ayuda, pues. La primera parte de lo que queremos hablar de la oración es desmitificando la oración. No sé si conocen esa palabra, que suena bonita y por eso la puse. Pero desmitificando, ¿qué queremos decir con desmitificar, este? Ah, disculpa, ibas a tomar algo. Bueno, yo creo que son dos cosas que queríamos decir realmente con esto, porque desmitificar es como tratar de ver lo real que es y no lo mítico que se ha Sí. vuelto, pero también se ha vuelto como místico, Ajá, que es otra palabra, es otra cosa, pero es parecido también. Y pues. también queremos hablar más de lo que es de verdad y no todas esas cosas que se ha vuelto, que entendemos, porque lo entendemos mal. Y no estamos hablando de un punto muy general porque obviamente no conocemos todas las iglesias en el mundo, no conocemos todas las iglesias donde nos criamos. Esther ha tenido oportunidad para estar en ambientes culturales y, ¿cómo se llama?, geográficos más que yo en cuanto a iglesias. Y aquí en Texas o en Estados Unidos, porque no solamente hemos trabajado en el sur de Texas y acá en el este de Texas, sino también en otros estados más al norte, con iglesias latinas específicamente. Y lo que hemos hablado con los jóvenes, con los adultos, con los niños, que tienen una idea de la oración, pues que a veces se vuelve más algo muy místico, que no decimos que la oración no tiene su grado de misticismo, pero no es tan místico como pensamos. Y mito, porque esta palabra habla más de quitar el mito de la oración, es que a veces lo volvemos una cuestión muy mítica y mito quiere decir en realidad que no es algo real, que es Mm, algo, sí, que ha perdido casi todo lo bueno, que es, fantasioso. sí, Y muchas veces la oración le damos ese calificativo de que es algo demasiado extra, no sé, ¿no? Bueno, Esther quiere que continúe. Ahí pusimos un versículo que parece que es muy interesante en cuanto a la desmitificación de la oración. Y yo creo que nos pone en contexto, ¿no? Puedes leer ahí, Esther, sí. es Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ahí la versión es Reina Valera 1960. Y me gusta mucho este versículo porque yo creo que nos pone en un contexto que a veces, siempre que hablamos de la oración, nos enfocamos en que, bueno, todos queremos orar y que hay una respuesta. Y uno piensa que la respuesta a nuestra oración, la única respuesta debe ser positiva, Sí, ¿no? eso tendemos a pensar. Y cuando Dios responde a nuestra oración, siempre va a ser positivo, aunque la respuesta sea no. Lo que pasa es que debemos Hay que poner en enfocarnos, contexto. enfocarnos ahí. Pero yo creo que una de las grandes razones de que no oramos, la oración no es efectiva en nuestra vida es porque no lo hacemos bien, ¿no? O lo hacemos de una manera muy egoísta y ya vamos un Ujú. poquito para eso. Eh, desmitificando,
bueno, desmitificando la oración. Primero, una de las cosas que tiene mucho que ver en cuanto a la oración, bueno, ahí ya pueden ver, no sé de qué tamaño es tu pantalla que no estás viendo, pero 4 puntos que queremos desarrollar, ¿no? La cultura, el dogma, el legalismo y la necedad humana. No necesidad, sino necedad. Sí, no necesidad, sino necedad, necedad. De hecho, la necesidad humana nos lleva a orar. Lo que pasa es que a veces oramos con necedad. Y Ujú. bueno, específicamente el versículo que estábamos leyendo, ¿no? Porque Sí. pedimos solo para nuestros deleites o por egoísmo. Ahora, vamos a hablar varias cosas aquí en este punto y no vamos a ir punto por punto, pero de lo que vamos a decir tiene que ver con lo que es cultural, dogmático y legalismo, ¿no? Y la cultura nos ha influenciado bastante lo que aprendemos, en cómo orar. A veces tiene cosas bien, a veces no, a veces está completamente mal. Por lo menos las culturas que te enseñan a orar a alguien que no es Dios, eso está mal. Bueno, y en cuanto a la cultura, ahí tenemos que ver también, cuando hablamos de cultura, con Esther decíamos, normalmente cuando pensamos en cultura pensamos ¿no? en una etnia o en un grupo de personas que es un país, una nación o X, ¿cómo se llama? O de Eso X, es más amplio. sí, un poco más amplio, pero también la cultura, aunque pertenecemos a un grupo, una tribu, lo que sea, cada familia tiene su propia Tiene sus cultura, costumbres, ¿no? Y su que es su costumbre. cultura. De eso estamos hablando cuando decimos la cultura. Ahora, hablando de una manera más amplia, cuando vemos la cultura y de lo que más conozco por como documentales y cosas que veo, información que veo, la cultura occidental y la oriental, ¿no? Que estamos hablando de nosotros, los occidentales, los europeos, y también pues los orientales que son todo Asia y todo eso. Su cultura religiosa, ahí tiene que ver también con el dogma, pero su cultura religiosa influye mucho en cómo ven la oración, porque cada cultura ora al Dios en el que ellos creen. Ujú, Eso es algo indudable y ahí lo ven de cierta manera, por lo menos en muchos países asiáticos como que hay mucho no misticismo, sino, ¿cómo se llama? Animismo, que ujú. creen que todo es Dios, O que o, todo tiene su Dios. ajá, o sintoísmo, ¿no? Creo que es la base de que todo es Dios, todo es su Dios y todo debe ser, ¿cómo se llama? Respetado. No sé, yo veo bastante animes y me da risa porque a veces oran y yo digo, mira, ora por los alimentos, pero realmente si ves la cultura están orando. Gracias porque tenemos alimento, pero gracias al alimento que se deja comer, porque creen que Sí. todo es vida, especialmente los animes japoneses. Pues no estoy diciendo que soy experto en escultura japonesa, pero a grandes rasgos se ve eso. La cultura europea, que aunque queremos decir en Latinoamérica o en América que no somos tan influenciados por la cultura europea, sí somos muy influenciados. De hecho, la teología que tenemos hoy en día, hay más teólogos anglos o americanos y Ujú. europeos, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas las grandes predicaciones, las citas que hacen son de teólogos, ¿cómo se llama? Europeo, Calvino. No sé por qué es así, pero Bueno, porque así es. de ahí, de esa parte vino para nosotros la conquista, la religión, todo. Sí, pero no sé por qué no hay más teólogos asiáticos O teólogos latinos. Cuando yo estaba en el seminario africanos, bíblico, mi sí. profesor de teología, uno de mis profesores de teología, el hermano David Love, siempre nos animaba, decía, los latinos debemos comenzar a escribir teología. Nos Ujú, animaba, vayan, saquen un máster, un doctorado, escriban. Porque él decía, cuando alguien escribe teología, conociendo la cultura, lo explica de una manera mejor. De hecho, por ahí yo tengo un libro de teología que es escrito por, creo que unos puertorriqueños, ¿no? mm, Bueno, pero la cultura sí afecta mucho nuestra manera de ver la oración. De hecho, nuestra cultura indígena, digo nuestra cultura indígena porque yo tengo un 75% o más porcentaje de indígena en mis genes, mis indígena abuelos. americano. Indígena, bueno, Sí. sudamericano, hispano. Ujú. Ahora me hice un examen de ADN o una prueba de ADN para ver dónde era. Y yo estaba esperando que fuera más de ahí pues de Latinoamérica y un poquito de Europa. Y me sorprendió porque un 17% salió que era de una provincia mexicana
o Sí, de es un cierto. 17% de que era de, Saliste un no me acuerdo. porcentaje más pequeño de unas zonas en África y hasta Italia. Sí. Pero toda esa cultura, como la cultura negra en nuestro país, afroamericana, como la cultura indígena, o cuando yo trabajaba o cuando estudié en Instituto Bíblico en la selva, me imagino que tú cuando viviste en la selva porque te creaste ahí en la parte de Ciudad Bolívar en la selva, veías que había una lucha entre los indígenas que en su búsqueda de Dios, cuando llegaban a circunstancias difíciles, especialmente de enfermedad en sus hijos, Mm, iban donde el brujo porque sí, querían una solución rápida, sí, ¿no? sí, sí, había gente ¿No? que todavía iba con los chamanes. Hoy en día, por la cultura, hay un libro muy interesante que habla el Cristo que nos trajeron los españoles. Cuando los españoles como conquistaron Latinoamérica, era una España católica De la de la Inquisición, es que. Inquisición y todo eso, y vinieron y trajeron ese Cristo católico y nos enseñaban, bueno, la oración es a la Virgen o a los santos, que son los Ujú. intercesores, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es ese tipo de cosas, cuando vemos claramente que si vamos a la cuestión bíblica, pues, y de verdad nuestra cultura de Dios viene de una cultura judío-israelí o israelí, que son los judíos, son Europa hoy en día, es como Medio Oriente, que no sé, yo soy malísimo en geografía, ya te raspé, ¿no? No nos preparamos nada sobre eso que estás No diciendo. estamos hablando de geografía, sino Eh, de elaboración. pero tienen una idea, la cultura sí influye en cómo yo oro y a veces me hace errar porque a veces oro con el modelo de mi cultura y a veces termino orando no al Dios verdadero o al Dios bíblico. Sí, como de verdad con todas las cosas que tenemos, hay que recordar que la autoridad es la Biblia. Entonces, esas cosas que yo hago por instinto, porque me enseñaron así, hay algún momento que necesito sentarme y comparar con la Biblia, estudiar la Biblia y ver, pero eso lo hago ¿por qué? Eso está bien según la Biblia. Entonces, así podemos ir modificando poco a poco nuestras prácticas. Y espero que no nos estemos aburriendo con tantas cifras, pero así pensamos un poquito Esther y yo, porque una de las ideas que tenemos es romper también esa barrera de la ignorancia. No estoy diciendo ignorante peyorativamente, sino del no saber algunas cosas, porque cuando sabemos vamos a errar menos, ¿no? A Ujú, veces fallamos, lo hacemos mal, dice la Biblia, porque bueno, ahí porque pedimos y pedimos mal, por eso ujú, no somos escuchados. Ahora, cuando nos referimos a la cuestión dogmática, eso tiene que ver mucho en cuanto a las religiones, cómo las religiones nos enseñan a orar y a veces se vuelve un dogma increíble, ¿no? Por eso, especialmente en Latinoamérica, que el porcentaje más grande siempre ha sido católico, el catolicismo nos enseña a orar de una manera muy repetitiva y también nos enseña a orar mucho a los santos. Esther sí. está como asustada porque tenemos a nuestros perros ahí jugando cerca de la cámara. Si se cae, no es que hay temblor, sino es que es Samba o Echonay que Están tumbaron la jugando, cámara. están jugando. Bueno, pero esa cuestión dogmática afecta. Y explica bien qué es dogma, Bueno, porque dogma, no todo el mundo entiende. ahora me raspaste, bueno, había puesto esa palabra y no había pensado, pero dogma es casi, Porque es una ley o es una manera de pensar de una religión y lo vuelve como una ley que no necesariamente es bíblico, es puede ser una tradición o una algo, pero es tradición algo o que algo. como que te quedas ahí y no importa si tiene base bíblica o no, eso es lo que hago, porque eso es lo que hago. Sí, Es un dogma. o algo sí, dogma, ¿no? Y es una palabra que se usa mucho en lo que es la religión católica. Y no estoy haciendo aquí una crítica hacia los católicos, sino es que donde más usan hay muchos dogmas papales y todo eso, pero Mm, también somos muy dogmáticos en la iglesia protestante o cristiana que decimos nosotros, que es conocida como la iglesia protestante. Y por eso dentro del dogma pongo legalismo, ok, sí. porque el legalismo también tiene que ver mucho con el evangélico. Sí. Y se ha puesto muy de moda esa cuestión de, ¿cómo se llama? De declarar, o de pedir, o de decir, o que somos apóstoles, o que tenemos en el nombre de Jesús, que tiene que ver lo bíblico con orar en el nombre de Jesús, pero erramos porque no estamos usando bien la herramienta de la oración. Hablando de legalismo, tiene que ver mucho.
porque a lo mejor estás ahí escuchándonos y estás diciendo, bueno, tiene que ver mucho con, yo vengo de una iglesia muy fundamental, muy cristiana, muy bíblica, pero a veces como funciona de cierta manera mi oración, porque en ese momento Dios me respondió de la manera positiva o de lo que yo estaba pidiendo, creo que esa es la única manera de orar, ¿no? Y a veces buscamos ejemplos bíblicos. De hecho, hoy vamos a hablar de ejemplos bíblicos. Espero no volverme dogmático en lo que vamos a decir también nosotros o legalistas, pero el legalismo es como que a veces la gente enseña, no, pero es que tienes que estar purificado para poder hablar con Dios, para que Dios te escuche. Y, O yo creo que otra cosa, lo que estábamos hablando el otro día, es el orar el Padre Nuestro antes de cualquier oración o al final. Eso puede ser un legalismo o un dogma. y no necesariamente es que está mal, que si tú comienzas tu oración, Padre nuestro que estás en los cielos, y después haces tus peticiones, puede ser bien, pero tampoco es la llave. Esta es la manera de que de ahí sí Dios me va a escuchar. O a mucha gente se vuelve muy legalista o dogmático porque en el nombre de Cristo te pido $1.000.000. No necesariamente. Como decía el versículo que veíamos, es que le estás pidiendo neciamente, solo por el deseo de tu Ujú. corazón. Y hoy tenemos varios ejemplos para compartir hoy, para que entiendan más o menos lo que estamos diciendo. Y cuando hablamos de la necedad humana, pues específicamente lo que estamos diciendo, que a veces pedimos de una manera que nosotros no, por no tener una relación con Dios, Ujú. no entendemos que lo que estoy diciendo. No entendemos lo que Dios quiere o no entendemos ni por qué está mal lo que yo estoy pidiendo. Y por eso yo digo que, y por eso el título ¿cómo se llama? De Una herramienta fundamental una en mi herramienta relación en con mi Dios. relación con Dios. Ahora, bueno, si la oración es para yo pedir por mi relación con Dios. Entonces, hay que observar muy bien por qué oro de esa manera. Tampoco te estoy diciendo que te vuelvas platoniano, que todo es por qué, ¿va? Un niño de 3 años. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque nos volvemos en la gran pregunta de por qué hago eso y dejo de practicar la oración, ¿no? A veces la oración es un poquito como la dieta, que dice que aunque no lo estás cumpliendo del todo, por lo menos ayuda un poquito. Aunque no estoy Ujú, orando tan bien, por lo menos te acerca a Dios te va a comenzar a ayudar a mejorar en tu tiempo de oración. Hay gente que he escuchado que comenzó a orar 5 minutos y ahora oran como 2, 3 horas. Eso para mí es un reto. Yo es oro un reto. como, pues, me encantan las vigilias porque es un programa dirigido y puedo estar ahí, pero me cuesta orar Sí, yo me tanto. distraigo con mucha O facilidad. no orar tanto, sino tan largo tiempo. Sí. Entonces cuando alguien me dice, no, yo tengo un buen ministerio de oración, yo oro como 2 horas al día, ya yo sé que a esa persona no le pidamos para que ore por los alimentos porque se nos enfría. Bueno, pero esa cuestión, pues, ¿no? Entonces, cuidado con la cultura. Y eso me gusta porque eso te hace conocerte a ti mismo y saber por qué creo ciertas cosas, por qué hago ciertas cosas, ¿no? La oración. Ahí tenemos otro versículo bíblico que dice, ¿puedes leer ahí este? ¿En quién es Cristo? ¿En quién tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él? Ahí en Efesios 3:12. Ahora, si lees el contexto del capítulo 3 de Efesios, a lo mejor tú dices, bueno, pero aquí no está hablando tanto de lo que es la oración, porque muchas veces cuando vamos a la Biblia queremos que el versículo diga la oración y Sí, no. está hablando más de otro tema, pero este versículo es la oración. Tenemos seguridad y acceso. eh, O sea, la oración es, tenemos la habilidad, la capacidad de orar por Cristo, bueno, porque Él nos dio esa tampoco seguridad y acceso. usemos el versículo. Ahí el versículo más que está hablando de lo que es la oración, está hablando es la circunstancia en la que Dios me tiene. Sí, pero me en la- refiero a que el versículo explica que por qué podemos orar, exacto, porque tenemos acceso. porque tenemos acceso. Ahora, por eso digo la garantía en cuanto a lo bíblico aquí, porque todos oramos, ¿no? Si tú conoces un musulmán, los musulmanes oran, hay algunos que oran hasta 5 veces al día, creo, y tienen su manera de hacerlo. Otra vez, no estoy haciendo una crítica aquí de otras religiones, pero ellos ponen su estera y oran. Los judíos antes oraban viendo hacia cierto punto cardenal porque allá estaba el templo, ¿no? O cuando Daniel oraba 3 veces al día y no era por el desayuno, almuerzo y cena, sino que era su costumbre con las ventanas abiertas porque ellos tenían la esperanza de que vamos a volver al templo, Ujú. porque para los judíos, Oraba viendo hacia el templo, sí, creo. o hacia el templo, porque para los judíos
lo El hacía templo Jerusalén. era su circunstancia Ujú. en la que tenían una buena relación con Dios, La presencia de la Dios, pues. presencia de Dios. Entonces, de eso está hablando este versículo. En Cristo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. De la fe en Él. ¿Sí? De la fe en Cristo. Esa es otra cuestión, ¿no? Sería interesante hablar de la fe porque ese es otro mito de la fe, otro misticismo de la fe. Creo que hemos hablado, Hemos ¿no? Pero hablado más, un más poco. objetivo, más convicción, más concreto. Bueno, cuando hablamos de la oración, queremos hablar un poquito de lo que es la oración en mi vida. La oración debe ser algo cotidiano, en mi vida cotidiana, debe ser algo parte de mi vida cotidiana es con mi pareja si estás casado y obviamente en la familia, si estás casado con tus hijos, porque esa es la familia principal, lo que hemos compartido con usted y enseñado, y si pues eres hijo, tu familia principal es tus hermanos, tus padres, ¿no? Entender eso. No, pero cuando decimos, bueno, si tú dices, dame un concepto de la oración, y siempre preguntamos cuando queremos preguntar, ¿qué es la oración? ¿Qué es la respuesta más fácil? Hablar con Dios. Hablar con Dios, una conversación con Una Dios. conversación con Dios. O sea, una conversación, un chat con Dios es una cuestión de intelectual. Como Esther y yo tratamos de hacer esta charla, de que ella y yo hablamos y no solamente, aunque yo hablo más, ¿no? Pero no es solamente yo predicando y que no me pregunten ni nada. Pero la oración es hablar con Dios, esa es la manera más sencilla. Lo que pasa es que a veces la gente no entiende. Ujú. ¿Cómo se habla con Dios si no lo eh, puedo ver? A veces, Y eso es normal porque sí. somos pues, seres concretos, aunque ya Ujú, los adultos entendemos más lo abstracto, ujú. somos concretos. O golpeo la mesa porque eso es lo más físico que puedo tener aquí. Pero es difícil porque si le hablo a Dios y no me contesta, entonces lo queremos dogmatizar o espiritualizar. No, pero es que Dios te conteste por medio de su palabra, tienes que escuchar tu palabra. Y todo eso es cierto, pero por eso yo decía, la oración es una herramienta importantísima, fundamental en mi relación con Dios. Es comunicación. En cualquier relación, la comunicación es importante. Por lo menos un mudo puede comunicarse. Sí, Y hay una manera que los mudos leen, que es ¿cómo le llaman eso? El no, braille. eso es los ciegos. Ah, los ciegos, perdón. La El lectura braille, braille y los sí. mudos, pues su cuestión de señas. Eh, pueden comunicarse. Entonces, la oración es una comunicación con Dios. Ahora, ¿cómo es la oración? La oración es algo muy amplio, ¿no? Y cuando hablamos de la oración, me encanta. Uno de los mejores estudios de la oración que puedes hacer y que he visto es cuando toman el Padre Nuestro que Jesús enseñó y Ujú. hacen todo ¿cómo se llama? Hace Como un todo bosquejo. un estudio inductivo, ¿no? Mm, Y hacen por temas ujú. que la adoración, la santificación, la Pero acción de gracia, así la como la petición. oración es hablar con Dios, es una conversación con Dios, yo creo que preguntar cómo es la oración es como preguntar cómo es una conversación. Y tu respuesta siempre va a ser, bueno, depende qué estamos hablando. Y yo creo que eso viene lo mismo. La oración abarca tantas cosas. Orar por otras personas, orar por mí mismo, orar por cosas específicas, agradecerle a Dios, alabar a Dios. Y qué es la mejor forma de orar para poder ser escuchado por Dios. Y por eso es que yo digo, Eso es tienes que importante. desarrollar tu relación con Dios, ¿no? Hay ejemplos en nuestra relación con Dios que a veces han sido destruidos por la sociedad hoy en día, porque los ejemplos que usa Dios para que entendamos nuestra relación con Él son ejemplos que tienen que ver mucho con la familia o con la sociedad. Y hoy en día todos esos ejemplos están corrompido, destruido. La Mm, Biblia dice que Dios es como tu padre, o es ujú. como una mamá gallina, y cuando somos huérfanos o somos hijos golpeados, abusados, a veces se destruye ese concepto, porque como Dios es como mi padre, si mi papá abusaba de mí, me golpeaba, mi mamá me abandonó, mis padres me abandonaron, ¿no? Dios es como, es tu mejor amigo, ¿no? Pero es que mis amigos, no tengo mejores amigos, me traicionaron todo. Ish. Entonces tenemos esa cuestión Sí. corrupta en nuestra cabeza, entonces decimos, si Dios es así, no, el otro día leí un libro y en el libro esta persona vendió un concepto, decía, los peores depredadores que hay, las peores personas son los hombres. Imagínense qué puedo pensar de Dios que los hizo a su Mm, semejanza. Y yo decía, qué concepto tan triste, porque hay algunos hombres que tratan de ser buenos
Esa es la semejanza a la que Dios nos creó con su bondad, solo que el pecado entró y nos corrompió. No, pero eso, él dice que Dios, que Cristo es el novio y nosotros somos su esposa. Y a veces los divorcios, los esposos, esposas que se abusan. Sí, O sea, o una relación que ni siquiera, que no es muy buena. entonces tenemos que Ujú, entender ese concepto, pues. ujú, Dios sí es el ideal de padre, el ideal de madre, de hermano, de amigo, ujú, de jefe. Y Dios quiere que tengamos una relación con Él. Me gusta mucho la oración como una conversación con Dios, pero en una conversación con alguien físico, con tus padres, no es solamente papá porque te necesito, sino papi porque te quiero, ¿no? ujú. Eh, no sé si quería hablar, pasa que los dos estudiamos tanto material y queremos. Pero ayer escuchaba algo muy interesante, un programa que yo recomiendo bastante que se llama Jungla Semántica, que está por Radio Transmundial Uruguay, y el tipo habla de las palabras en griego y hablaba de esa palabra en Romanos donde dice Abba Padre o Papito. Y él decía, los únicos que tienen el derecho o el deber o la naturalidad de llamar a Dios Papito o Abba Padre son los hijos. Ujú. Un primo no le dice, No le quizás dice, dice mi tíito, pero no dice mi papito, no. ¿no? Abba Sí. padre. Ujú. Los hijos dicen papito. Y él Dios, decía, Dios ajá. nos dio esa cercanía con él. Bueno, y ahí si lees el contexto es porque Dios nos dio esa cercanía y habla de la justicia de Dios, de cómo Dios nos posiciona en Cristo por medio de él y todo eso. Pero él decía, es que yo crié a mis sobrinos, tengo mis sobrinos y mis sobrinos me aman mucho, pero mis sobrinos no me dicen papito, mis sobrinos me dicen tío. Ujú. Pero mis hijos sí me dicen, hey papito, y él dice, y me asusto cuando dicen, hey papito, ya yo sé que viene pedirme. A pedirme algo. Ahora, pero esa relación, pues, una relación de confianza, pero tú no solamente le hablas a tu papá o a gente que te relaciona solamente para pedirle, Ujú, sino hablas también para agradecerle, hablas también para darle elogios, ¿no? Por eso hablo de la oración, porque te ayuda a desarrollar y a conocer a Dios. Y cuando vas a pedir a Dios, lo vas a hacer de la manera más correcta. Eso demanda que en tu vida cotidiana esté la oración y también esté un buen estudio y una buena relación con Dios, pues, ¿no? Y estaba pensando, ese versículo de 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Ajá. ¿Y cómo se ve eso? Igual como estamos viendo, cómo se ve la oración cotidiana o que está en mi vida de una manera cotidiana. Y yo estaba pensando, quizás un buen ejemplo es la misma relación de pareja, que mientras yo estoy cocinando y limpiando, yo puedo hablar con mundo. A veces hablamos un tema más o menos, a veces solamente una palabra por aquí y por allá, pero que también tomamos el tiempo para sentarnos a hablarnos intencionalmente. Y yo creo que la oración debe ser así. Cuando estoy haciendo cosas, puedo hablar con Dios, cualquier cosa que me venga a la mente. Puedo orar por otras personas, puedo orar por mis circunstancias, mi situación, pero necesito también tomar un tiempo sin distracción para mostrar a Dios que sí me importa la relación, que sí me importa saber qué Él me quiere decir. Y ese versículo del pasaje es interesantísimo. El versículo 15, bueno, el 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con los otros. Me gusta ese contexto porque está hablando de una relación, de un grupo de personas que se relaciona y en esa relación cotidiana viene ese versículo famoso, bastante corto, que es orar sin cesar, que está hablando orar constantemente, ser Ujú, constante en la oración. ujú, Y eso es algo importantísimo porque ahí a veces causas un sismo, un problema en las personas porque se le enseña lo dogmático y lo cultural y lo legalismo, que para orar a Dios solamente se puede orar en este sitio, solamente se puede orar de mañana, solamente tienes que ir a la fuente y purificarte antes de orar a Dios y todo eso. Entonces, a veces cuando dice, ¿cómo puedo orar sin cesar? Porque somos conscientes que no podemos
estar tan bien, pero podemos llegar a un punto de una buena relación con Dios y que Una relación abierta que en cualquier momento puedo hablar y sé que Dios me está escuchando. y por lo menos una de las no lo hago todo el tiempo, pero una de las cosas que he hecho en las últimas semanas, por lo menos yo llego, le doy algo de comida a los perros, y si hay algunos platos, algunos corotos, decimos los venezolanos, ahí en el lavamano, bueno, En el fregadero. en el fregadero de la... Lo que pasa es que todas las palabras que uso son ofensivas en otras culturas, Sí, pero ahí en el lugar en donde lavas los los platos, platos. en la batea, decimos en Venezuela, yo lavo y a veces estoy lavando y aprovecho ese momento para orar un poquito. Y es algo que aprendimos de hace tiempo, yo por lo menos, y creo que tú también a veces cuando Ujú, estás ujú. lavando los platos, fregando, uno ora. Esa es la idea de orar sin cesar, no orar cuando estoy lavando los platos, sino que lo puedes hacer en cualquier momento. El otro día yo estaba en el trabajo y estaba orando, Señor, tengo ganas de irme porque me dolía mucho el brazo, que me lo fastidié hace 2 semanas. Y bueno, Señor, si tú quieres que me vaya, o dame fuerza para aguantar las 10 horas, o que me Ujú. den libre para ellos. Al final me quedé todo el rato y pues no dudo que Dios me dijo, bueno, y de verdad, las últimas 3 horas solo me dolía un poco la pierna y ya el brazo ya no me dolía. Pero me gusta otra vez para hacer un hincapié en ese pasaje que Esther decía de orar sin cesar, después dice, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esa parte, dar gracias en todo, me gusta porque parte de o un tipo de oración es una oración de De agradecimiento a Dios. agradecimiento. Cuando, cuando oramos por los alimentos, normalmente oramos para que Dios bendiga los alimentos y a veces nos olvida dar gracias por los alimentos, que también yo no sé, yo siempre digo que a veces deberíamos orar después de comer. Señor, gracias porque ya está ¿no? Pero bueno, hablando un poquito en ese pensamiento que usted decía, pero la oración sí es una herramienta que te demanda conocer mejor a Dios, relacionarte mejor con Dios para saber cómo orar. Debe ser en tu vida cotidiana. Deberíamos orar todos los días, ¿no? Ahora, ¿es bueno tener un tiempo de oración? Sí. Sí, es bueno orar en la mañana. Muchos dicen que sí, pero en un día, en un mundo como vivimos, que siempre ha sido yo creo que así, que a veces trabajamos de noche o de día, tener un tiempo de oración, ¿no? Eh, Tener un tiempo de estar con Dios. Mucha gente enseña, bueno, en la mañana está bien, porque aquí Jesucristo salió en la mañana a orar antes de los apóstoles y Jesús tomaba un tiempo, pero de verdad la enseñanza bíblica que yo veo es que Jesús sí tomaba un tiempo. A solas puedes orar de manera solo, orar con tu pareja, fantástico también, pero por lo menos Eh, aprender. yo creo que es bueno en la mañana o cuando te levantes por lo menos encomendar tu día a Dios. Que no tomes un tiempo largo para orar por todas las peticiones, eso, pero por lo menos eso de Señor, guía mi día. Yo tengo mis planes, cosas que pienso que debo hacer hoy, pero a veces necesitamos recordar que el plan de Dios a veces es diferente. Y quizás Dios no quiere que yo haga todas esas cosas, sino otras. O quizás me va a ayudar a hacer esas cosas y si no me ayuda, llego muy cansada al final del día o no alcanzo a hacerlo todo. Y a veces solamente el tomar el tiempo para pedirle a Dios que encamine mi día puede ayudar mucho. Ahora, algo que también es cierto es que Satanás no quiere que oremos. No, Eso yo creo que es una verdad, eh, no sé, infalible. En mi vida no me quiero volver dogmático y esforzar la Biblia, pero veo que Satanás entiende que la oración es una herramienta que no solamente nos da el privilegio de pedirle a Dios y que Él nos conteste, sino que es una herramienta que nos hace relacionar y conocer más a Dios. Sinceramente lo llevas a tus padres o a tus amigos. Cuando tú pides algo a tus amigos o cuando conversas con ellos, vas conociendo realmente cómo es el corazón de esas personas y sabes después qué tipo de piropo decirle, cómo no. decirle. Y yo creo que nosotros, como tal, nosotros, o sea, yo no tengo el poder ni la autoridad para vencer a Satanás, pero Dios sí. Entonces, al orar, me estoy conectando con Dios
y lo estoy poniendo a él, a su poder y su autoridad en mi vida y en mi día y en ese momento. Entonces ahí es donde podemos vencer a Satanás. Y, Solos no. y cuando decimos Entonces, si eso, no estamos orando, no, va a ser más difícil. y no estamos restando autoridad a uno que Dios nos ha dado, pero entender lo poderoso que sí es Satanás y el permiso que tiene todavía Satanás es el Dios de este mundo, dice Efesios capítulo 2 versículo 2. Y, yo sé que hay un versículo que dice resistir al diablo y él huirá de vosotros, y habla de que, bueno, pero si leemos el contexto de ese versículo, lo que dice que es El resistir, acercaos a Dios, el resistir al diablo es acercar a Dios, acercarse a Dios y tener someterte a Dios. someterse a Dios. Y la verdad la Biblia no habla acerca de andar y pelear con Satanás. Bueno, de hecho, hablando algo que es real y que es bíblico, es que tenemos una lucha espiritual. Y ahí tenemos, sabemos, es un pasaje muy conocido. Porque no eh, tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de bueno, las regiones pero si celestes. seguimos leyendo, disculpa que no te quiero interrumpir, pero si seguimos leyendo, dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios. Y si ves la armadura de Dios, no vamos a hacer un estudio de la armadura, pero habla de el cinto, del calzado, del escudo, ¿cómo se llama? Del casco, de la coraza de justicia, del yelmo de la salvación. Y si ves, dice, no veo que hay un elemento de la armadura del creyente que sea, que haya un símil con la oración, ¿no? Porque dice el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, el cinto de la verdad, la coraza de justicia. Versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, hablando de la Biblia, Y en el que es la 18, palabra de Dios. Pero y el 18 no le da un elemento, sí, pero me sino encanta es porque dice, orando orando en todo en todo tiempo, tiempo, con con toda toda ocasión. oración y súplica. O sea, todo tipo de oración. Sí. Toda oración y súplica en el Espíritu. Y me gusta ahí porque toda oración y súplica por los santos, porque se entiende que esa lucha espiritual es una lucha que si nos acercamos a Dios y si la luchamos en conjunto, y yo creo que esa es una de las razones por la que Satanás tanto se mete en las iglesias y quiere separarla, dividirla, esa mala actitud. Hay un espíritu de división en las iglesias Ujú, increíble. ujú. O Y cuando digo el un no espíritu, perdonar. y cuando digo un espíritu no estoy hablando de un demonio, estoy hablando de nosotros que tenemos una cultura de división, de no perdonar. Pero siempre me ha impactado eso, que el versículo 18 digo, bueno, pero la oración no le fuera puesto como algo, no sé, ¿no? Porque eso también es otra cosa. Cuando hablamos de la armadura de Dios, nos vamos y empezamos a buscar, bueno, ¿será que con una espada o algo? Hay películas, hay series para ser más fuerte. Pero todo eso tiene que ver con una actitud o aparte de lo que es mi carácter cristiano, la justicia en mí, la salvación en mí, la verdad en mí, la fe en mí, cómo lo practico, cómo lo desarrollo. Y la única manera de desarrollar todas esas características es acercándome a Dios. Y ahí no dejo de lado la oración, orando en todo tiempo, con toda oración. O sea, realmente, aunque suene un poquito redundante lo que está diciendo, no sé si estoy forzando el pasaje, pero teniendo una conversación con Dios siempre, en compañía con Dios. Y por eso me gusta el versículo que pusimos anteriormente, el 3:12 de Efesios, porque dice, tenemos acceso directo a Dios en Cristo. Ujú. Y lo que yo decía, me acuerdo hace unos capítulos atrás, o una charla atrás que yo decía, a veces cuando hablamos de la iglesia, que a veces la gente dice la iglesia es este lugar, o a veces la gente dice yo soy la iglesia, porque yo soy parte, no, la iglesia es un organismo y yo soy un miembro de ese organismo, y el símil es que soy parte de un cuerpo, un órgano, un Ujú, dedo, ujú. un brazo, pero cuando la Biblia habla de la morada de Dios, sí nos dice individualmente, tú eres la Individualmente. morada de Ujú. Dios. Para los judíos, la oración más escuchada era la que hacía a lo mejor el sumo sacerdote en el lugar santísimo, porque era la morada de Dios directamente, llegaba con un sacrificio a rociar la sangre, a interceder por el pueblo. Y me Ujú. encanta porque Dios está diciendo, ahora tú eres mi morada. Y eso nos debe llevar a reflexionar lo que siempre pienso es cómo es mi cuerpo, cómo soy yo, cómo estoy ¿Cómo siendo me yo para... comporto? ¿Qué, Sí, qué tan sucio está ese cuarto donde hospedo a Dios? pero hoy, no sé si estoy forzando, pero tomo eso de que es posible orar sin cesar, es posible estar en oración continuamente. Chamo, sí, Dios está en mí y me está Ujú, ujú. escuchando.
Y yo sé que mucha gente, bueno, pero que si eres un pecador, Dios no te va a escuchar porque el pecado aleja y habla de toda esa cuestión teológica que es verdad. Pero me encanta Dios porque Dios te dice, mira mundo, yo te escucho, ¿no? Y por eso me encanta lo diverso que es la oración, lo complejo que es la oración. Una oración de confesión, ¿no? El que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Dice, Y confiesa miente. tu pecado y Dios es fiel y justo. Cuando habla de que Dios es fiel y justo, lo que está hablando es que Dios es un Dios que está ahí presto o atento a arreglar la comunión Sí, contigo, a abrazarte. Me ujú, encanta siempre está. el hijo pródigo, y no sé si otra vez estoy haciendo una mala aplicación, pero lo que me encanta del hijo pródigo es que cuando el hijo pródigo regresa, el padre está ahí, en la Mm, ventana, viendo, wow, vino mi hijo. No hay reclamo, hay abrazo, ¿no? Un abrazo, hemos restablecido la comunión. Eso me encanta porque eso me hace pensar a mí y no me justifica. Mira, no importa lo malo que yo soy, Dios me va a escuchar, solo me da esperanza. que hay consecuencias por estar separado de Dios, por las cosas que hicimos, por las cosas que hacemos mal, pero Dios siempre está feliz de estar en comunión con nosotros. Que pidamos perdón, nos perdona. Y la oración es una conversación con Dios y es una herramienta, una circunstancia. Lo que me encanta es que Dios ya puso las piezas para nosotros hacer efectivo esa circunstancia, acercarnos a Él. No importa cuál es tu condición, Dios siempre está dispuesto a escuchar y Dios va a escuchar de la manera correcta, que es el tipo de oración que vas a tener, pues, ¿no? Y bueno, perdón, antes de entrar, bueno, sí, y ahí me gusta mi andar con Cristo en plenitud, con la oración. Y ahí lo que quiero decir es, lo que me gustaría decir con eso es que hay todo un montón de tipos de oraciones. Por lo menos nos estás escuchando y eres una persona, yo ni soy cristiano, ni soy evangélico, ni creo en Dios. ¿Dios me va a acaso a escuchar? Sí. Y hay un ejemplo bíblico para eso. Sí, el publicano, ¿no? Tú tienes, ayer me hablabas un poquito de ese publicano que oraba allá en la última banca diciendo, Señor, soy pecador. Sí, esa era Lucas 18, 9 al 14. Pero su oración era, pues, y ahí hacía Jesucristo, estaba Ten enseñando. piedad de mí, un pecador. Ah, Vino con humildad ante Dios. y de ese maestro de la ley religioso que decía, yo sí, yo no soy como ese publicano pecador y tal, Ujú, y lo estaba haciendo de una manera necia, es la enseñanza de eso, pero ese publicano estaba buscando redención, estaba buscando perdón. ujú. Si tú eres una persona que sientes que no tienes, no eres digno de que Dios, que ni siquiera vas a ser escuchado por Cristo, por Dios, porque no tienes esa comunión, puede ser cierto tu circunstancia, puede ser que eres una persona que Dios te creó, porque la Biblia nos enseña que Dios nos creó a todos, somos criaturas de Dios, hechas a semejanza de Él. Pero una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. No estoy diciendo que hay dos clases de humanos. Estamos hablando de nuestra condición espiritual y y de nuestro futuro eterno. Pues si somos solamente criaturas naturales, sin Cristo en nuestra vida, la Biblia dice que vamos al infierno. Ahora, ¿Dios puede escucharte? Sí, Dios va a escucharte. Y a veces nos confundimos, a veces decimos, no, que la oración de salvación, y le damos, ahí volvemos a volver mística la oración. Es Sí, que lo que te hace salvo es la oración que tú dices, y no, no es la y no es oración, así. es la actitud y... Bueno, ni la actitud, lo que te hace salvo, No, sí, sí, pero me refiero a que las palabras no importan, lo que importan es la actitud de, de humillarnos y clamar a Dios, yo no puedo ser salvo, yo no puedo solo llegar al cielo, yo no puedo hacerlo. y en qué pones, Tiene que ser, sí, y en el objeto que pongas tu fe. tiene que ser con Cristo que Y eso lo quiero sacrificó por mí. explicar bien ahí, porque otra vez, tú reconoces, hay un arrepentimiento, tú reconoces, cónchale, soy pecador, Señor, y si muero ahorita con pecado, la Biblia dice que seremos juzgados. La Biblia dice que para un pecador sin redención, sin Cristo, va al infierno eternamente. Entonces yo reconozco que soy un pecador y ahí tomo esa herramienta de la oración para
expresarle a Dios Mm, verbalmente qué es lo que estoy reconociendo. Obviamente Dios conoce tu corazón, conoce tu mente, entiende que tú estás arrepentido, estás reconociendo tu posición y ahí en tu oración, en tu herramienta de hablar con Dios, tú le dices al Señor, perdóname. ¿Y por qué le pides perdón a Dios? Porque sabes que soy culpable. Acepto que tú pagas. Ahora, ahí cuando tú aceptas que alguien pagó tu deuda, ese es lo que en realidad te hace salvo, porque tú pones tu fe expresado en oración en Cristo Jesús, en la persona correcta. No la iglesia, como siempre digo, no la religión, no los dogmas, no la una cultura. única persona que puede pagar. Y la Biblia dice que no hay persona justa en esta tierra, todos hemos hecho el mal. Ah, entonces Jesús no fue una persona, bueno, fue una persona, pero fue Dios, la Ujú, única persona santa. El que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros se hizo pecado para que la justicia de Dios fuera efectiva en nosotros. Eso es 2 Corintios 5:21, si no estoy sí. equivocado. Y lo que está diciendo ahí es que uno dice, Jesús, gracias porque tú pagaste mi deuda. No, eso es una cuestión que es real, porque muchas veces las personas dicen, bueno, en la salvación es universal, es que Dios murió por todos y nadie va al infierno. No, Dios cobró esa deuda que teníamos. Y cuando oramos, esa oración de salvación, y por eso que estoy especificando bien, porque se ha vuelto tan liviano el ser salvo hoy en día. Dios nos ama y no quiere que nadie vaya al infierno, pero no nos obliga. Y ahí comienza a ser efectivo esa herramienta para esa relación con Dios. Cuando Dios pone su justicia, la justicia que Cristo pagó, la hace efectiva en nosotros. Y por eso nos volvemos morada del Espíritu Santo, que también es Dios, tres en uno. Tenemos esa comunicación abierta con Dios, ¿no? Ahora, siempre tengo que confesar mis pecados antes de pedirle a Dios. Bueno, si necesitas confesar, confesar, ¿no? Hay un pasaje que dice que si estás enfermo y hay algún pecado en tu vida, llama a tu líder, a tu anciano, confiesa, entonces se hará efectivo. En ese pasaje nos está enseñando que todas las enfermedades son por causa del pecado. Bueno, yo creo que el preguntar eso, quizá la pregunta real es si estás consciente de un pecado en tu vida y no quieres confesarlo y pedir perdón por eso, hay otra cosa que está pasando en tu corazón. eh, Como esa mala enseñanza de que si hay pecado en tu corazón no tomes la Santa Cena cuando es un mandato. Ya me estoy metiendo en rollo, ¿no? Pero yo siempre digo, bueno, si ese es tu principio y estás pensando en un pecado, confiésalo. Tienes acceso directo a Dios. Confiesa ese pecado si tú quieres sentirte digno Lo que te hace digno de tomar la Santa Cena es que Cristo esté en ti. Porque aferrarnos a nuestros pecados no nos ayuda a nada y no nos gana nada, Eh, más bien nos daña. queremos practicar esa cuestión religiosa de golpearnos. Como me golpeo, entonces yo soy suficiente para mis actos pagar mi pecado. Ningún acto humano puede ser la propiciación o la paga Mm, de nuestro pecado. De hecho, la actitud de autosuficiencia, de que yo puedo solo, Eh, es exactamente la actitud que no agrada a Dios. Ahora, tiene que ser cotidiano, ¿no? Orar sin cesar es algo cotidiano. ¿Es difícil hacer esa práctica? Sí, pero necesito comenzar a practicar. La verdad, esa es la cuestión con la oración. ¿Cómo puedo madurar en mi oración? ¿Cómo puedo hacer que mi oración sea mejor, sea más sabia? Pues hay que empezar a orar. Si no comienzas a orar, eso es como otra vez, como digo, no es que ¿cómo puedo hacer yo para fortalecer mis músculos? Comienza a hacer ejercicio. La Ujú. oración es un ejercicio. ¿No? Es como el cerebro. ¿Cómo puedo dejar, wow, mundo, tu esposa es inteligente, sabe mucho? ¿Cómo hace ella? Yo, bueno, lee, estudia, investiga. El cerebro es un músculo que uno tiene que Tiene que usarlo, ejercitarlo. tiene que, sí, tiene que. Entonces, eso es la oración, tengo que comenzar. Bueno, lo hago mal, pues comienza a orientarte, pregunta a tus líderes, hazlo en pareja, eh, pídele. Lo que usted decía, la oración es algo muy íntimo. Hay oraciones, yo creo que una ocasión lo dije, que cuando yo le oro en público, oro diferente que cuando oro en privado. ¿Qué quiero decir con eso? No es que soy hipócrita, sino cuando me piden orar en el público, yo trato de hacer una oración un poquito elocuente por si hay alguna persona que me está escuchando y quiere un modelo de aprender a orar, pues sabe, mira, estas son algunas cosas que puedo decir y después esa persona va a crecer y va a madurar. Pero cuando yo estoy con Dios, a veces cuando yo estoy con Dios solo en mi tiempo de oración, yo personalmente me siento, yo siempre le digo a Dios, Señor, ¿qué te puedo decir que tú no sabes? Y después reflexiono, bueno, Dios también nos dice que tenemos que ser específicos.
Cuando oramos por nuestros pecados, tenemos que ser específicos porque estamos pidiendo perdón. Cuando oramos por una necesidad, tenemos que ser específicos. Y ahí después hay que crecer. Cuando oramos por una necesidad, tenemos que tener una buena relación con Dios para saber qué pedir por esa necesidad, ¿no? Oramos para que nuestros hijos tengan buena salud y que sean bien educados y que sean justos. ¿Dios quiere eso? Sí, pero debemos saber cómo pedir. No sé si querías decir algo tú. Sí hay algunas, está en mis notas aquí, hay algunas pautas que nos ayudan a saber cómo orar Ajá, correctamente. muy bien. Entonces, bueno, ya hablamos de que sea cotidiano, pero también un tiempo intencional, que seamos agradecidos. Hablamos de tener la actitud de ser humildes. También esas de vanas repeticiones que dice que en la Ujú. oración no sea con vanas repeticiones. Eh, ¿Qué significa eso? Pues la palabra vana. Ajá, hablábamos de eso y decíamos que vanas repeticiones no está hablando de que si solo repito, ya es vano. No está diciendo de lo que es vano solamente porque repetimos. Porque a veces escuchas a una persona diciendo, Señor, ore por tal cosa, y en su oración dice 40 palabras y 32 son Señor, 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 Señor. Eso es vana repetición, pero es vano Porque porque mm, ser ignorante, no sé qué, no quiero ser no, porque es ofensivo, pero porque no lo está usando la palabra como muletilla. muletilla y no con un sentido real. Entonces la palabra vana, alguien lo explicó una vez, es como cuando agarras un montón de jabón en las manos y haces así y después soplas y sale una burbuja. Entonces esa burbuja es la descripción de vana, porque se ve bonito, se ve brillosito, colores y todo, pero no lo puedes agarrar, no lo puedes tocar porque se explota, porque no tiene nada dentro. No es algo conciso, concreto. No, Pero, no tiene sustancia, ajá, no tiene es, sentimiento, no tiene conexión a algo que es real, es solamente aire. ese es un versículo que a veces lo usamos para hacer una apologética a los católicos y ni entendemos que lo estamos usando mal, porque a veces le Mm. decimos a los católicos, no van a repeticiones, ustedes que oran, Padre nuestro que estás en los cielos, solamente eso es vano, vano, vano. A lo mejor una oración de un Padre nuestro, si lo haces con un sentido correcto, Si viene ya de no tu es, corazón, sí, porque es ya no es realmente vano. lo que quieres decir, Ahora, no es vana. ahora, cuando oramos, la oración a los santos, ¿no? Eso sí puede ser vano porque esa oración no está Hay dirigido un a comentario Dios. ahí. No, eso es algo que, bueno, dice, indignamente era tomar la cena del Señor como parte de su comida, el ágape sin hacer distinción. Ajá, de eso es a tu papá, creo que no está viendo. Sí, sí, eso tiene que ver ahí. Por eso ahí cuando yo decía, hacía referencia a la Santa Cena, decía, ya estoy abriendo otro melón y metiéndome en otro Sí. problema porque estamos hablando de la Vamos a tener oración. que hablar ese tema En otro día. algún momento vamos a invitar a Jaime otra vez para que él hable de eso. Porque así la gente lo escucha más porque él está viejito. Pero si lo decimos Esther y yo, como no tenemos hijos y no parecemos de 50 años, van a decir que somos muy inmaduros. Pero cuando, otra vez retomando lo de vano, hay un montón de personas que a veces, y yo no le estoy diciendo que está mal que oren así, pero a veces tú le dices, ora, hermano, puedes orar por las misiones. Y comienzan, Señor, tú que eres todopoderoso, y hacen toda una teología en su oración de quién es Dios. Y yo digo, wow, este tipo teológicamente es inteligentísimo. Y después, tres palabras, te pido por tal misión, y se acabó. Y después esa misma persona le dice, Señor, ¿puede orar por mi tía? Todo la introducción teológica y por la tía del muchacho. Señor, ¿puede orar por los alimentos? Toda la misma introducción teológica. Bueno, eso podría llegar a ser vano, porque a veces pensamos que si le decimos a Dios, ay, pues como la chilindrina, ¿no? Un ejemplo bien antiguo de mi tiempo. La chilindrina le decía a don Ramón, ay, papito querido, bien chévere, que, ay, tú eres bonito, yo quiero. Eso es vano. La Biblia dice en ese salmo, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Lo que te está invitando ese salmo es que cuando tú conoces a Dios, y por eso digo una herramienta de relación, cuando te relacionas con Dios de una manera, ya sabes qué no pedir, ¿no? Ese estudio que hacemos de decisiones inteligentes, que Ujú. el tipo dice, no llamas a tu papá, papá, voy al cine, ¿será que voy a pedir Coca-Cola con cotufas o con palomitas de maíz? Eso es una buena decisión. Ya debes tener tu propia sabiduría para tú poder decidir ese tipo de cosas, ¿no?
la oración debe ser, ya Dios puso las cosas para uno entender por qué cosa debo pedir, ¿no? No, si una oración muy tonta sería, voy a entrar a un prostíbulo. Bueno, Señor, si es tu voluntad, no deberías ni estar en ese lugar, ¿no? Bueno, no sé si corte, ibas a decir otra cosa. Bueno, sí, voy a decir otra cosa, pero estaba pensando justo cuando dijiste, a veces oramos mal por ignorancia solamente, como cuando lo que tú siempre cuentas. Ajá, de robar la gallina. Sí. No quería volver a contar eso, pero está por ahí en un video. Cuando yo era recién creyente, nos juntamos con unos muchachos, yo tenía como 3 semanas de ser creyente, íbamos a cuidar una casa y íbamos a robar gallinas, y queríamos ser evangélicos, y yo dije, bueno, vamos a orar, a ver, y oré, Señor, si es tu voluntad, que las gallinas estén ahí. Bueno, y hablando de eso, que debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Ujú. Debemos estar dispuestos a que lo que yo estoy pidiendo quizás no sea lo que Dios quiere y someternos a lo que sea su voluntad. Y otra cosa importante es orar en el nombre de Jesús. Eso es importante. Y orar en el nombre de Dice, Jesús, bueno, bueno, dice en Juan 16:23, la parte final del versículo, que debemos orar al Padre en nombre de Jesús. Y otros versículos en nombre de Jesús, Mateo 21:22 y Juan 14:13 y 14. Hay más, pero esos son los que anoté. y ese es un detalle interesante que dices al padre porque me hace pensar, pues, en esa cultura judía en el que el jefe del hogar era el padre, ¿no? Se hablaba de un pater, ¿cómo se llama? Un patriarcado. Que Ujú, no quería usar la palabra porque hoy en día lo usan de una manera muy negativa el patriarcado. Pero en esa cultura el papá era el que solucionaba las cosas. Aunque si tú estudias la cultura judía, cuando lees el Proverbio 31 de la mujer virtuosa, te das cuenta que la mujer virtuosa tenía mucho que ver en la administración, la educación y un montón de cosas en el hogar. No era una cultura en el que el hombre era un déspota y la mujer era solamente un objeto para pero creo usar. que es reconocer la autoridad del Padre, Sí, a eso voy. Solo explico eso por cómo se usa ese tipo, pero lo que tú dices, reconocer la la autoridad del autoridad. padre. Cristo murió para reconciliarnos con Dios. Oramos a Dios por medio de Jesucristo y es por el Espíritu Santo que mora en nosotros que tenemos Sí. esa Bueno, conexión también. Entonces, orar involucra las tres personas de la sí. Trinidad. Por eso, y eso me encanta, y por eso digo una herramienta de calidad para relacionarte con Dios, porque en esa práctica de la oración se involucra a Dios completamente. Bueno, Dios se involucra con uno completamente en todo. Nosotros somos los que, y eso es lo que quiero romper. No uses la oración como un juego de estrategia o como una serie anime de Pokémon. No, estoy en esta lucha y ahorita uso este Pokémon, este demonio, lo que quieras decirle, o este superhéroe que tiene poderes para esto, esto y esto. A veces somos así, ¿no? Somos como esa cultura de que usa estampita. Yo recuerdo que yo Ujú, cargaba mi estampita de orar a X patrono porque me salvaba de ciertas situaciones. Y a veces decimos, bueno, es que ahorita quiero es al Dios proveedor económico, entonces voy a orar solo a ese Dios. Dios no es un Dios de caras, Dios es Dios completamente. y Cuando a tú, veces trasladamos eso al cristianismo en encargar oraciones escritas en un papel, en un ah, bolsillo. Esa oración no te hace nada escrito en tu bolsillo. La oración es efectiva porque es cuando hablas con Dios. y eso me encanta, porque Dios, ahí se muestra cómo Dios nos entiende. ¿No? Una Ujú, vez alguien me decía, y no me estoy comparando con Dios, pero alguien me decía, ¿sabes qué me impactó de lo que estabas enseñando? Que tú estabas hablando ahí y estabas enseñando y enseñándole a los niños los versículos y había un niñito como de 1 año y medio. Y yo decía, ¿quién quiere decir versículo de memoria? Y el chavito, yo, porque iba a dar un premio, ¿no? Obviamente los niños siempre quieren premio. El chavito, y yo, ajá, di algo y todo, y después me enteré, ya sospechaba, pero todos como que se pusieron nerviosos porque, cónchale, el niñito de 1 año solo está interrumpiendo a mundo. Siempre entramos en ese proceso cuando enseñamos o predicamos de que no queremos que nadie nos interrumpa, es lo más feo que hay. O si los niños están llorando en el servicio, sáquenlo. No, no. Y yo me acuerdo ¿Qué que dijo, tomaba el qué dijo versículo. Jesús? Que vengan los niños a Sí, mí, y yo tomé no se lo impidáis. el micrófono y se lo puse al niño. Di el versículo. Y yo recuerdo que el niño dijo como que haga allá, y yo aplausos, Sí. toma tu premio. Y después que terminamos, como unas 3 días después, alguien me dijo,
De hecho, yo creo que fue como un año después. ¿Te acuerdas cómo ese chavito? Mira, que tú le hablaste. Eso hizo que los padres se abrieran un poquito más a lo que es la iglesia, porque era como visitante. Y yo daba Ujú. gracias a Dios, no por mi brillantez, sino a veces pienso, sinceramente, Dios es a veces así con nosotros. Que somos hasta tan niños que no sabemos ni cómo orar, que lo que decimos en nuestra oración es a gu, 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 y sin embargo Dios, que conoce nuestra mente y nuestro corazón, Hay un versículo en Romanos que habla de eso, que Dios sabe el sentir y hasta el Espíritu mueve en nosotros para ayudarnos a saber cómo orar, pero también Dios suple lo que nosotros no sabemos. suena- Él ajá. entiende, Él sabe qué es nuestro corazón y sabe cómo debemos orar. Y por eso también es importante orar a la voluntad de Dios. Efesios 3:18, 3:20 dice que Dios nos da mucho más de lo que nosotros podemos entender y mucho mejor de lo que Ya, nosotros mucho más pedimos. abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Exactamente. Entonces, eso es importante. Miren, ya otra vez tomamos Eh, más o menos uy, tiempo nos falta todavía. y nos falta bastante porque es un montón de... Ni siquiera hablamos de las razones de orar en matrimonio. Bueno, las razones de orar matrimonio, yo quiero terminar con algunos ejemplos. Espero no volverme dramático, pero algunos ejemplos que son importantes para la oración. En matrimonio es importante, ¿no? Hablamos hace un tiempo nosotros, decimos que Esther y yo no tenemos una práctica constante de orar todos los días como matrimonio, pero sí oramos individualmente y cuando hay temas importantes nos juntamos a orar y oramos por esa situación. Ayer, oren por nosotros, ahorita está pasando algo en la familia y mi sobrina necesita mucha oración para que Dios le guíe y Dios provea todo lo que necesita, pues por lo que está pasando. Ayer Esther y yo tuvimos un tiempo, me siento un poquito mal porque cuando me enteré, pues yo mismo me alteré y dije, a veces uno dice algunas cosas que no deben ser, pero después estábamos orando mucho por ellos y en situaciones como esa, Esther y yo nos juntamos, oramos, no nos metimos a un cuarto ni nada, me impresiona porque nos fuimos a caminar a una ferretería, a una tienda de herramientas y ahí estuvimos orando y después me dio cosita porque estábamos llorando y algunas personas estaban como que viendo, cónchale, ¿qué le pasa a esa gente? ¿Se van a divorciar o se van o qué? Pero es importante y yo creo que Dios contesta. Miren, orar por los hijos es importantísimo. Una, Orar por la pareja orar también. por la pareja es importantísimo. Una vez, voy a terminar contando una anécdota que desde mi versión, lo que yo entendí, lo que el suelo contó en una de sus predicaciones. Una que siempre me ha gustado mucho y siempre me ha hecho pensar lo increíble que es Dios. Es que el suegro decía que una vez por lo menos es lo que entendía el suegro, digo, cuando nosotros no decidimos tener a Esther, ¿no? Porque Esther nació ya cuando los suegros eran misioneros en Venezuela y todo Esther nació en Venezuela. Ellos dijeron, no vamos a orar y oraron y salieron embarazados. Es una niña. Y el suegro, lo que recuerdo que decía, cuando yo me enteré que era una niña, yo comencé a orar por la pareja de mi hija, de mi futura hija. Esther es 2 años, 2 años, 2 meses, 2 semanas mayor que yo. Y me hace pensar, wow, si los suegros comenzaron a orar unos meses antes que Esther naciera, a lo mejor comenzaron a orar por mí 2 años antes que yo fuera concebido. Más o menos. ¿No? Y después todo lo que Dios movió para que Esther y yo nos pudiéramos conocer, porque los suegros lo sacaron de la selva, lo volvieron a meter, después oraron por un sitio donde trabajar y de Ciudad Bolívar fueron a Puerto Ayacucho, de donde soy yo, y ahí conocí a Esther. Cuando Esther y yo nos conocimos no nos caíamos muy bien y Esther tenía esa cultura de que no le gustaban chicos menores y yo siempre he tenido cara de viejo y Esther pensaba que yo era mayor, es por lo maduro que No era. era que no me gustaban menores, solamente Pero era muy lo que tímida. me impacta es que el suegro oró por mí, por mi salvación. Yo nací en una familia católica y recién escuché de Cristo a mis 15 años. Yo acepté a Cristo. Mi circunstancia en la vida era una circunstancia caótica, no por mi familia, sino por mis malas decisiones. Pero es increíble, me hace pensar, wow, estos viejitos oraron por mí sin conocerme, ¿no? Y ahí podemos ver dos enseñanzas. Uno, es importantísimo la oración que tienen los padres por sus hijos. Ahí estoy hablando de las circunstancias de matrimonio, pero puedes orar por su educación, por su salud, por todo un montón de cosas. Y la otra cuestión es que es cierto lo que Esther acaba de decir, que ¿cuál es el versículo que citaba? Que Dios nos da mucho mejor.
Efesios 3:20 Ajá, nos ¿cómo dice? da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ajá, entonces los suegros a lo mejor estaban orando por un profesional, doctor, y Dios le dijo, no, le voy a dar algo mejor y me proveyó a mí para su hija. Ves que Dios da mucho más abundante, ¿no? O yo le decía a Esther, o a lo mejor es como ese cuento de los tres hombres que fueron al cielo y llevaron su lista de pecados y de acuerdo a la cantidad de pecados le daban cierto tipo de pareja. Y al primero le dieron una mujer como de 80 años, toda viejita, chacosa, y al segundo una lista más grande, una de 90 más, y al tercero una lista mucho más grande y le dieron fue una Miss Universo y los otros vieron a reclamar, hey, ¿qué pasó? Y el tipo dijo, no, aquí la que pecó fue la mujer. Es muy posible que haya pasado con Esther, ¿no? Aquí la que pecó. Bueno, pero esa cuestión de que los suegros oraron por sus hijos, por la pareja de Esther, y más que ser yo, es todo lo que Dios movió para yo conocerle, primeramente, y nos dio el privilegio de estar casados y de servirle y de estar juntos todavía. Esther y yo vamos a cumplir 25 años. Si me preguntan a mí a mis 21 años si yo pensaba durar toda mi vida, ese era el concepto que tenía, pero con una sociedad como estaba, yo muy ligado a la sociedad, a lo mejor yo pensé, si no funciona, pues no funciona. Y de verdad Dios sigue siendo fiel en nuestro matrimonio, que Dios es el que nos mantiene. Otra circunstancia también en cuanto a la oración es que a veces Dios responde de una manera más difícil. Nuestro segundo niño, cuando salimos embarazados, yo oré mucho por nuestro hijo. Y igual le perdimos. Todavía no sé por qué Dios permitió esas circunstancias en nuestra vida. Pero Dios sí nos ha dado la paz de poder vivir con eso y de saber que Dios es justo. El primer hijo que nosotros perdimos, yo estaba orando por mi esposa el día que tuvimos nosotros la pérdida. Y nadie me puede decir que no, mundo, te faltó fe. Yo creo que es la oración con más fe que he hecho, sabiendo. Y una de mis oraciones fue, Señor, haz de acuerdo a tu voluntad. Y fue durísimo cuando Dios me mostró su voluntad y parte de su voluntad era perder a nuestro hijo. Pero eso no quiere decir que Dios deja de ser Dios o que Dios es malo. Con esto termino, mire. El suegro contó una vez cuando Michelle, que es la segunda hija de él, no, nadie Mi en hermana Puerto mayor. Ayacucho le conoció porque ella ya había muerto cuando ellos mudaron a Puerto Ayacucho. Cuando Michelle tenía como 8 años, Ella tenía menos, creo que tenía menos, como 6. niña, le diagnosticaron leucemia, cáncer en la sangre, ¿no? Y el suegro dijo que escribió en ese tiempo, no sé si había teléfono, pero sí creo que sí, pero escribió, llamó y mucha gente La oró. conocí. Hubo un montón de gente que oró por Michelle. Y como unas semanas después, cuando fueron a ver los resultados, porque mandaron a hacer estudios, pues milagrosamente estaba curada. De hecho, el suegro cuenta que le dijo al médico que le daba gracias a Dios porque ellos oraron y el Señor curó a Michelle. Y el médico se molestó y le dijo al suegro, ah, sí, ¿tú crees eso? Allá en el tercer piso yo tengo un ala de gente muriendo, anda y oras por ellos y los curas, pues. Y no hablamos. ¿Dios puede hacer eso? Sí, Dios puede responder milagrosamente, pero me impactó porque yo dije, mira, pero lo que me impactó fue que el suegro dijo, muchos años después, cuando Michelle tenía 18 años, ella acá, cerca de la calle donde vivimos nosotros, ella andaba en un caballo, había caído una tormenta de hielo, el caballo resbaló y ella cayó y tuvo un derrame cerebral. Y los suegros dijeron, ellos estaban viajando un viaje misionero, tuvieron que regresar y el suegro dijo, y oramos, las mismas personas, quizás más, oramos para que Dios hiciera un milagro. Y el resultado de la oración fue que Michelle murió. Entonces, cuando yo escuché eso del suegro, yo estaba pensando, wow, lo complicado que es Dios o lo complicado que es la oración. ¿La oración falló? No, pero yo creo que Dios sí estuvo en eso. Por eso yo digo que la oración es una herramienta. Cuando Dios responde de nuestra perspectiva positivo, Mm. pensamos que, bueno, sí lo hice bien y Dios, creo que oramos bien y Dios nos responde mucho más de lo que podemos entender nosotros. Que por eso es importante orar sometiéndonos a la voluntad de Dios, porque Él sabe todas las cosas, nosotros no. Y Él sabe por qué hace lo que hace. Y si nosotros tenemos una actitud de estar dispuestos a aceptar su voluntad, vamos a sentir más consuelo en la dificultad y más alegría cuando responde de acuerdo como queremos. Sí, por eso es importante, ahí está mostrando eso, en Cristo. Cristo es la clave, tanto de la oración como de nuestra relación con Dios. Con esto termino. Quien tenemos seguridad, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. No importa cuál En es tu circunstancia, en Cristo, güey. No importa cuál es tu circunstancia hoy en día.
Si tú estás ahí y tú dices, mundo, yo soy un pecador, Dios te va a escuchar. Dile las palabras, Señor, perdóname, reconoce, Señor, yo creo que tú moriste por mí. Y si ya tú eres creyente y te has vuelto una persona muy fría en cuanto a Cristo y ya estás lleno de pecado otra vez, de iniquidad, dile al Señor, Señor, perdóname, Él es fiel y justo para perdonarte. Y si tú estás a plenitud con Dios, sigue creciendo en Dios y sigue orando de la manera correcta, pídele a Dios por tu salud, por tu vida espiritual, por tu familia, por tus hijos. Eso me Ora encanta de Dios. por tu pareja y ora dispuesto a tú cambiar. Exactamente. Y la oración no es una cuestión solamente de yo te doy, te leo la carta y tú me respondes. La oración es una interacción. Yo le hablo a Dios y debo estar dispuesto a escuchar que Dios me hable. Y Dios usa personas, Dios usa circunstancias, Dios usa otros medios para mostrarte cómo vas, ¿no? Bueno, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí con nosotros. Espero que esto sea de bendición, espero que puedas madurar en tu vida de oración y que eso te acerque más a Dios, ¿no? Y que podamos decir, como dice Romano, Abba Padre, papadito, Dios mío, papito, ¿no? No con esa irreverencia, pero con esa confianza, con ese acceso abierto con Cristo Jesús y con Dios Padre. Bueno, hermanos, gracias, gracias Esther por aguantarme, por estar acá con nosotros. Que el Señor les bendiga.